Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenos días porque esto lo estaréis viendo por la mañana. Debate 16, hoy es 19 de noviembre, hace 2 días que ha salido La España Inventada a las librerías y pues yo creo que habiéndolo recibido a las 8 menos 10 de la mañana por un señor muy madrugador de Amazon, debo haber sido los primeros. Eh, a mí me hace especialmente ilusión este programa por un motivo que me lleva 20 años atrás, año 2001, cuando yo conocí a Manu en la universidad. Y, y me acuerdo especialmente de unas clases que teníamos de literatura y en lo alto del torreón de un edificio muy emblemático donde el tío ya demostraba ser una máquina escribiendo, ¿no? Y mira, sin avisarle ni nada, sin decirle nada, creo que soy de los primeros en pagar por un libro suyo. Manuel Bravo, de verdad, para mí es un auténtico honor. Ya fuera de colaboraciones, fuera de amigos, ya como escritor, es un auténtico honor tenerte hoy aquí. Manu, ¿qué tal? El honor es mío, porque estoy con personas que respeto, con personas que quiero y con personas con las que además comparto un rato fijo todas las semanas. Y esos recuerdos que decías que los estaba viendo a medida que los describías, estaba viendo aquellos días. A mí me hace mucha ilusión porque seguramente he tenido una evolución muy bestia desde entonces. Yo acababa de llegar de un pueblo de 5.500 habitantes, era un chaval de pueblo con un acentazo tremendo que poco a poco he ido puliendo, aunque no lo quiera abandonar. Y conocerte a ti, entre otros, fue de las mejores noticias de esa universidad. Contigo, que además, yo siempre lo he dicho, has tenido la grandeza de cuando discutimos una vez y discutimos fuerte, tuviste la grandeza de llamarme para formar parte de tu debate, algo que yo no olvidaré nunca. Y después está el tío que ha escrito el libro con él. Después de toda esta retórica inicial. Bueno, tenemos a Francisco Marco, director de Método 3 y posteriormente de la agencia heredera de Método 3. Francisco, bienvenido a Debate 16. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Bea, ya la entrevista es tuya. Ya me he quedado relajado. Bueno, yo también diré por quienes nos están viendo que he tenido la suerte de trabajar con Manu, que ha sido para mí el gran secreto nunca desvelado, aunque alguna vez lo solté por ahí, de por qué escribía donde yo escribía, y lo voy a dejar así. Y quien, a buen entendedor, pocas palabras bastan, porque Manu fue un director de opinión de un medio que creo que, bueno, que es muy leído y muy seguido. Y ha sido para mí un placer trabajar con él. Y a raíz de trabajar con Manu, pues nos hicimos amigos. Y efectivamente las casualidades de la vida hicieron que un día Jorge Caprile, a quien no conocía, me entrevistara, nos liásemos en esta historia de montar los debates y él ayudase a crear el proyecto, y resulta que me dijo, oye, voy a contar con algunos de mis mejores amigos y tengo un crack con el que quiero contar, a ver si me dice que sí. Y mi sorpresa fue que resultó que fue Manu Bravo, y entonces fue todo como de estas cosas que pasan en la vida que dices, al final esto tenía que pasar, ¿no? O sea, los astros se alinean y te encuentras con gente maravillosa. Y además hoy tengo la oportunidad también de saludar y de conocer a una persona que tiene una trayectoria que es alucinante, que es un doctor en Derecho, de una familia además de juristas de reconocido prestigio. Aquí los que hemos estudiado Derecho nos suenan los apellidos. Y a mí personalmente, y ahora hablaremos de eso, porque creo que también el hablar de la Camarga, pues mucha gente tiene una idea de la Camarga muy negativa. Poca gente sabe que el asuntito de Método 3 tan conocido, que de los Puyol y demás, poca gente sabe que eso fue archivado. Y sí que muchas veces pues queda la mancha sobre las cosas sin conocerse las cosas en realidad. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer a uno de sus fundadores, a una persona que conoce muchísimo sobre investigación, sobre riesgos y derecho, que así yo creo que es el nombre de su nuevo proyecto. Y que es una oportunidad muy interesante porque con esta gente no se suele poder hablar. Ellos trabajan por detrás, ellos trabajan de una manera muy discreta, y hoy tenemos la suerte de preguntarles cómo trabajan, cómo funciona todo este tema de investigar, de ser detective, que a mí, yo cuando sea mayor algún día echaré el currículum ahí, porque joder, es una pasada poder trabajar ahí descubriendo las maldades. Así que nada, un placer hacer esta entrevista. Yo también me he enrollado mucho en la presentación, pero espero que la gente sepa que vamos a hablar de un libro que va a ser un must, que va a tenerse que leer todo el mundo,
porque va sobre el señor Villarejo y sobre un trabajo de investigación muy potente hecho por 2 profesionales del periodismo y de la investigación. Así que vamos allá. Bueno, pues La España inventada, que son 570 y tantas páginas. ¿Cómo os ponéis a escribir este libro? ¿Por qué? Empiezo yo y así también Venga, explico yo mi experiencia con Manu, que aquí es, venga, claro, claro. es la unión de todos. A ver, yo, como Beatriz ha dicho, existe la Camarga, a mí me detienen por el caso de la Camarga, yo estoy 72 horas detenido, luego el juez me pone en libertad y yo un mes después, haciendo la investigación, me entero que detrás de la Camarga hay un señor que se llama Manuel Pérez Villar y que es el señor que está haciendo las investigaciones en Cataluña, las operaciones ilegales en Cataluña por ideología, y que se llamaba José Manuel Villarejo Pérez. Esto parte del año 2013 y yo escribo un libro entonces que se llama El método confidencial y sigo evolucionando, ¿no? Y en el año, hace 3 años más o menos, a mí me llega un flujo muy importante de información sobre Villarejo y sobre la historia de Villarejo, ¿no? Sobre la historia de España, la historia de estos 40 últimos años de España y cómo se ha visto desde las cloacas. Y yo pienso que este libro merecía que no se escribiese en primera persona, es decir, que Francisco Marco no se viese como una venganza o que Francisco Marco estuviese hablando en primera persona sobre José Manuel Villarejo. Y pienso en un periodista que no esté vinculado a las cloacas y que escriba como los dioses, y por eso busqué a Manu Bravo, que lo conocía, y por eso lo hemos hecho este libro a 4 manos. Vale, entonces, y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿en qué momento llamáis a la puerta el uno del otro y en qué momento os sentáis ese café, que seguro que estaba o alrededor de un café, una birra, una copa, eso seguro, y empezáis a darle sentido a esto? El secreto de este libro está desde la nota de los autores, o sea, desde la primera página. Nosotros no hemos hecho una nota al uso en la que se cuenten obviedades, hemos ido directamente al grano, ya es una propia narración, ¿no? Y ahí se contrapone la nota de Paco y la mía, o en este caso la mía y la de Paco, para explicar cómo es la génesis de este libro. Este libro, La España inventada, empieza diciendo, este libro comenzó la primera vez que me negué a escribirlo. Paco y yo no es que compartamos conversaciones esporádicas, que hablamos casi todos los días, ¿no? Entonces, en ese sentido, Paco y yo acabamos de terminar una novela, que ya habrá tiempo de presentarla también y de hablar de ella. Nos ha ido muy bien con el método de trabajo que habíamos utilizado y entonces Paco llevaba tiempo diciéndomelo. Pero yo estaba cansado, necesitaba un poco de relax, hasta que una noche me llama y me dice, tenemos que hacer esto. Yo al principio me niego porque, como decía Paco, lo veía un proyecto al principio, aparte de arriesgado, y tenía mis reticencias, un proyecto que podía caer en el lado del personalismo. Entonces Paco y yo empezamos a hablar de cómo enfocarlo y llegamos a la conclusión de que este libro tiene que basarse en aquella máxima de Tolstoy que dice hay que mostrar y no decir. Nosotros tenemos una investigación potentísima, entre otras cosas, porque Paco es el mejor detective de este país, con lo cual es que todo lo que te aporte él es 5J, y a partir de ahí construimos un libro en el que tenemos varios acuerdos entre los dos. Uno, hay que descargarlo de cualquier vinculación personal. De hecho, hay un capítulo muy especial en el libro que habla de Método 3, que se escribe diciendo voy a hablar de Paco Marco sin que Paco Marco sea autor de este libro, aparte de otras muchas cosas, y entonces a partir de ahí se empieza a hilvanar una investigación que Paco llevaba muy avanzada y que era Champions League, y a partir de ahí empezamos a establecer un guión, empezamos a poner las bases y llegamos al acuerdo tácito de el libro tiene que llevar un ritmo narrativo casi cercano a la novela, pero respetando siempre escrupulosamente la no ficción, o sea, todo asentado 100%. Este libro tiene que alejarse completamente de ti y de mí. Este libro tiene que ser por y para los lectores y por y para que los lectores lo analicen y sepan mediante los hechos qué pueden pensar o qué no. Y este libro es muy necesario porque esta es la historia de España que no se cuenta en universidades. Es la historia de España que no se cuenta en institutos ni en colegios. Esta es la historia de España, de la España inventada, la España alternativa, que acabó cambiando la España real en la que hemos vivido durante estos últimos 40 o 50 años. ¡Wow! ¿Quieres decir algo? Bueno, no sé si llamarte Francisco o Paco. No sé si Paco. llamarte Paco. Vale. Oye, todo lo que queráis ir añadiendo o anteponiéndose el uno al otro es bienvenido porque, bueno,
no sé si has visto alguna de nuestras entrevistas, Paco, pero son un poco fuera del uso, es decir, son muy cercanas, son casi charlas, yo siempre digo que son charlas de birra, o sea, que es mucho más agradable, ¿no? Y por eso te digo que si quieres interrumpir o lo que sea, siéntete súper libre. El título a mí me escama, me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué este título? Por eso, porque es una historia, o sea, los ciudadanos han creído vivir los españoles han creído vivir durante 40 o 50 años en una realidad que realmente no era solo, y en el libro repetimos mucho esta expresión, era una realidad aparente, pero no la verdad. O sea, y nosotros tratamos de poner luz a la verdad que hay tras la realidad aparente. Y para eso... Claro, pero el libro se llama La España inventada, es decir, parece que lo que está inventado es lo que está dentro de este libro. O sea, es esa contradicción, ¿no? en la que se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque esto seguro que lo habéis pensado. Sí, claro, por eso. Porque al final es la España inventada la que contamos a través de la figura del comisario José Manuel Villarejo desde el año 51, que nace en el Carpio, Córdoba. Nos vamos a sus orígenes, decimos quién era la persona que lo cuidó, cómo nació, en qué circunstancias estaba. Todas esas cuestiones son las que definen este trabajo hasta, tú imagínate, un chaval que nace en el año 51 en la España de la carestía, en un país que estaba casi por construir después de la Guerra Civil, había pasado solo una década, tú imagínate en la Andalucía profunda. Un chaval que se va a Córdoba, que está a punto de morir en un accidente de tráfico y que con 18 años llega a Madrid con una exigua maleta y en unas décadas pasa a conducir coches de lujo, tiene su despacho en el mejor sitio de la capital, anda con mujeres hermosas y al fin y al cabo acaba condicionando la vida de las más altas instituciones del Estado. Trata de condicionar al CNI, ataca a la corona, y empresarios, jueces, fiscales y todo lo demás. Sí, pero yo entiendo bien lo que está diciendo Jorge. Al final, parte de este título proviene de porque, claro, yo lo veo desde el punto de vista de la persona que conoce muchísima más información normalmente que vosotros, ¿no? Al final los ciudadanos vemos una España que nos cuentan. Si leemos un periódico de la derecha nos lo cuentan de una forma, si leemos un periódico escorado a la izquierda nos lo cuentan de otra forma. Hombre, no, nos cuentan toda la realidad plausible. Pero nos cuentan lo que alguien quiso que nos contasen. Sea político, sea militar, entonces, sobre todo en la época prefranquista, sea lo que quiere que Villarejo, la cloaca, nos quiere explicar, ¿no? Y esa es una historia fantasiosa, es una historia irreal, es una historia que no existe, ¿no? Y esa es la historia de la que todos vosotros, y yo en gran parte también, he bebido, ¿no? Y al final, este libro es para desacralizar todo eso, ¿no? Oiga, vale, tuvimos el 23F, es muy claro, ¿no? El capítulo del 23F, le vamos a explicar lo que usted sabe, pero ahora le vamos a decir lo que la cloaca hizo, ¿no? Y entonces escuchamos como un señor de la Guardia Civil que estaba en el Congreso, llega al sindicato de la ultraderecha de la Policía Nacional y en vez de detenerlo, cogen y le dejan pasar a que vaya al baño. Y luego toda la discusión que se produce entre el sindicato, que en aquellos momentos estaba intentando salirse de ese búnker franquista, ¿vale? Que le estaba diciendo al sindicato de la ultraderecha, oye, sal y condena ya el 23F. Y los otros decían, bueno, condenaremos cuando sepamos que Tejero se ha largado del Congreso. Como luego intentan vincular al rey de España porque creían que no estaba con ese búnker franquista, ¿no? Como tuvimos un primer ministro del Interior socialista que se llamaba Barrio Nuevo, que no le tocaba ir, que le tocaba ir otro señor, pero que apareció el sindicato del búnker franquista y le dijo a Felipe González, como pongas a eso, tendrás huelgas en la calle. Y como llegan a amenazar a Felipe González, y todo aquello se resuelve quitando al que iba para entonces ministro del Interior y poniendo a Barrio Nuevo y diciendo, pero el señor Villarejo que se vaya de la policía que me ha amenazado, ¿no? Esa es la historia de la España que no conocéis y que nosotros os hemos querido enseñar, ¿no? ¡Qué guay! Es que es el libro, o sea, tiene una pintaza esto, o sea, porque luego al final en España tenemos el problema de que, como efectivamente decís, hemos vivido en una realidad paralela, ¿no? En una realidad inventada porque había que proteger determinados intereses, porque igual las cosas no estaban del todo bien hechas, porque igual también había mucho riesgo y de poner en peligro determinadas libertades y determinados derechos, ¿no? Yo un poco es la sensación que tengo, que en algunos momentos ha habido que tragar con ciertas cosas porque igual
había unas fuerzas muy potentes que podían tumbar demasiadas cosas, ¿no? Y había que convivir. Pero claro, también eso ha dado pábulo a una serie de conspiraciones, ¿no? De teorías de la conspiración. Y como hay unos documentos que siguen siendo secreto de Estado, como es muy difícil haber accedido a la información ya me refiero oficial, ¿no? Es que en este país no hemos tenido acceso todavía a muchas cosas, 23F, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha dado lugar a que se hayan creado múltiples teorías, que se haya hecho política con ellas. Entonces, hay gente que se ha querido creer unas teorías porque iban más en línea de a lo mejor sus deseos y las contrarias, ¿no? Y al final se crean bandos absurdos cuando aquí nadie se ha dedicado realmente a destapar esto y sobre todo, a informar con información contrastada, que es la sed que tenemos en este país, yo creo, ¿no? De información contrastada, de gente que dé la cara y diga, no, aquí está, esto está contrastado y esto es veraz. Y yo doy la cara como vosotros en este caso. Yo os preguntaría, ¿cuántos libros de este tipo existen hasta ahora? De este tipo ninguno. O sea, este no existe. Este no existe porque encontraréis que el libro es lo que decíamos antes, mostrar y no decir. El libro habla de todos los partidos políticos que han tenido poder en España y señala fortalezas, porque nosotros no vamos a hacer diatribas, pero señala debilidades. Y al fin y al cabo, Villarejo antes de convertirse en un fin en sí mismo, de convertirse, como bien explicaba Paco hace poco en una entrevista, en el gestor de su propia crisis, porque él es un gestor de crisis fundamentalmente para la empresa, para los gobiernos. Antes de todo eso, Villarejo fue una extraordinaria herramienta para muchos gobiernos. Hay que recordar que Villarejo es premiado o distinguido, como lo queramos llamar, por la dictadura de Franco, por el gobierno de Arias Navarro, pero también es premiado por José Luis Rodríguez Zapatero y es premiado por Mariano Rajoy. Por Mariano Rajoy 3 veces, ¿eh? Claro, y Mariano Rajoy, que además tenía un ministro que se llamaba Jorge Fernández Díaz, que no vamos a descubrir ahora lo que pasó en Cataluña con Jorge Fernández Díaz y en otros tantos ámbitos, ¿no? Entonces, además de eso, Felipe González tiene un pecado original. Felipe González hace una cosa muy bien y se cuenta en el libro con detalle y con argumentos inéditos, que es Felipe González limpia de franquismo las Fuerzas Armadas, pero en contraposición permite que el búnker franquista siga anidando en la policía y de aquellos polvos estos lodos. Todos los que formaban el llamado búnker franquista en aquella época, que consintió Felipe González para que no le alborotaran las calles y, por tanto, tuviera inestabilidad en su gobierno. Ojo, y hablamos de Felipe González con 202 diputados, que en la vida se volverá a ver una cosa igual. Bueno, pues con ese poder omnímodo no se atrevió a ir contra el búnker franquista y aquellos del búnker franquista buscar sus nombres, contrastar con lo que sale hoy en día en prensa y veréis que son los mismos. Y ese es el pecado original, amén de entregar la industria por entrar en la Unión Europea, ese es el gran pecado original de Felipe González. Permitir, por la estabilidad de su gobierno, que el búnker franquista quedara anidado en la Policía Nacional, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, vamos. Pero aquí hay una pregunta que yo llevo años haciéndome. ¿Por qué? O sea, ¿por qué un tipo como Villarejo, o sea, por qué es tan random este hombre que está en todas partes, que consiga tanto poder? ¿Por qué? ¿Por qué consigue tanto poder? Mira, yo creo que Villarejo tiene una gran virtud, una única gran virtud, que se llama, que es el mejor director de marketing de una multinacional. Y él era una empresa chiquitita, aunque llegó a hacer 25 millones de euros entre patrimonio y dinero líquido, pero es un gran director de marketing. Villarejo no ha hecho ningún servicio al Estado. El único servicio que ha hecho fue la detención de un narcotraficante en Grecia, una en 40 años. Villarejo, cada vez que escuchaba que sus compañeros estaban haciendo un gran tema, iba ahí, escuchaba, utilizaba eso para llegar a los medios de comunicación y filtrar un poquito aquí, filtrar un poquito allí, y empezaba a hacer sus notas informativas en las que cogía un 10%, un 15% de realidad y le daba forma. Pero él luego utilizaba esas notas informativas, se iba a los jefes y lo chantajeaba. O se iba a una empresa privada y le decía, oye, yo te vendo esta información, y conseguía que le comprasen esa información. O se iba a un traficante de armas como Montser Alcázar y le decía, oye, la Guardia Civil está haciendo esto, págame casi 1 millón de pavos que yo te voy a sacar de aquí. O se iba al gobierno socialista y le decía, excarcélame a Montser Alcázar, que te voy a traer información del Líbano, y en realidad era que Montser Alcázar se tenía que ir a ver a su hermano al Líbano. Estamos hablando de este tipo de personajes. Es un personaje que ha sabido estar. Es un personaje que es muy listo, pero es un personaje
que no nos olvidemos, en los 90 ya tuvo problemas. Hay un audio magnífico, una frase magnífica de su hijo que le dice: papá, tranquilo, ya puedes cambiar de identidad, los 90 ya pasaron. Porque hubo un momento que parecía que aquí nadie conocía a José Manuel Villarejo. Y José Manuel Villarejo, nuestra actual ministra de Defensa, lo echó de la policía en el 94, porque así se lo pidió el entonces CSIC, hoy CNI, entre otras cosas porque estaba chantajeando a una periodista. Y cuando lo echa, José Manuel Villarejo coge y empaqueta toda una investigación sobre una famosa cintoteca que hubo el CNI, que se estaba pinchando teléfonos de determinadas personas, y eso lo filtró a los medios de comunicación. Y entonces, con esa filtración, consiguió parar el golpe de su expulsión de la policía y volver otra vez a la policía. Ese es José Manuel Villarejo. No estamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que por sus manos ha pasado muchísima información, un caudal informativo importantísimo que él ha sabido manejar. Nos hemos entrevistado, tanto Manu como yo, con multitud de fuentes y todos los policías te dicen lo mismo. Es que todo lo que decía Pepe era mentira. Todo no. Pongamos una gran parte, ¿no? Yo lo he vivido en primera persona, pero es que las cosas... No nos olvidemos, nosotros hemos leído para hacer este libro, Manu y yo, que nos quedábamos alucinados, un parte de trabajo donde se plantea si hay que invadir Irak. Y él coge y dice, toda la comunidad iraquí en España, es decir, toda, él ha hablado con toda la comunidad, considera que es un error. Lo mejor que hay que hacer es asesinar a Saddam Hussein. Y plantea el asesinato de Saddam Hussein, lo pone por escrito y eso lo dirige a la Dirección General Operativa de la Policía. En cualquier país esto se sabría hoy y habrían muchísimos problemas. ¿Cómo un policía se atreve a plantear por escrito el asesinato, un magnicidio, diciendo que es que toda la comunidad española de Irak considera que la invasión de Irak es innecesaria? Bueno, ese es José Manuel Villarejo y nuestro país. Suena un poco como a Pancho Villa, ¿no? Al ejército de Pancho Villa. O sea, es cuando te pones a rascar un poco dices, joder, qué lejos ha llegado una persona que sobre todo lo que parece es un Vivales, ¿no? Un tío que a base de echarle morro a la vida, saltarse los códigos deontológicos, la ética profesional, el rigor como policía, como funcionario de Estado, joder, pero es que encima le dan premios, que es lo llamativo del tema, ¿no? O sea, que dices, vale, el personaje puede ser un personaje casi de novela y de película y de tal, ¿no? De ole, pero es que le han estado dando premios aquí, por lo tanto todos han ido con una cierta connivencia aprovechándose de este señor. No sé, yo no sé vosotros, pero yo le pediría a Jorge que nos trocease en tres la pantalla, que pusiese en un lado a Jorge Fernández Díaz, en medio Eugenio Pino y aquí a José Manuel Villarejo, y cuando veamos la cara de los tres nos podemos imaginar cualquier cosa de lo que ha pasado en España. Si encima ponemos audios de los tres, yo ya me escondo, porque vamos... Tenemos a Trump sin la licencia de Trump. O sea, buah, ya ves. Claro, es que los testimonios que hay en el libro, de verdad, o sea, llega un momento en el que cuando estás metido escribiéndolo y estás horas y horas y horas, a lo mejor no reparas, pero de repente te repasas el capítulo y dices, bueno, esto es increíble. O sea, es increíble. Villarejo tenía un don de gentes pues incuestionable, arcaico, sí, de comer con la boca llena en reuniones, sí, de que yo que sé, hay un audio graciosísimo que él dice, bueno, voy a pedir un pescadito que tengo gota. Bueno, y un no sé qué, y al final pide todo lo contrario a lo que se supone que de las dolencias que tiene, ¿no? Ese José Manuel Villarejo. El audio es mucho mejor, dice, yo no voy a pedir mucho, un pescadito, porque tengo la gota y estoy muy jodido. Y de repente el camarero llega y le empieza a decir y tal, bueno, mira, póngame unas gambitas, póngame un chuletón, bueno, una botellita de vino, quite el agua. Y el pescado, quita el pescado, que a tomar por saco el pescado. ¿Y del rey se habla en este libro? Sí, sí se habla. ¿Y qué tal? Y de Corina. Bueno, pues Corina ha sido la pistola humeante de Villarejo en contra de la monarquía. Obviamente, no hace falta que lo digamos nosotros, el rey ha actuado, Juan Carlos I ha actuado de un modo poco ejemplar e ilícito. Pero a partir de ahí entra una lucha de Villarejo y de la utilización de Corina hacia el rey, por una sencilla razón, no por una razón elevada de la estabilidad y la concordia en el país, no. Lo hace porque Villarejo dice, si yo tengo a Corina y tengo testimonios contra el rey,
yo me jubilo de maravilla. A mí no me toca a nadie las narices por los pecados que hubiera cometido las décadas anteriores. Esto lo tengo yo aquí para cuando haga falta enseño la patita y digo, oiga, que tengo esto aquí, cuidado con meteros conmigo. Pero al final, sí, Juan Carlos I está fuera de España, con sus pecados encima y si es menester que comparezca ante la justicia, lo tendrá que hacer, pero Villarejo, esa táctica de asegurarse una jubilación tranquila, no le ha servido para absolutamente nada, porque está en enfermera. Bueno, pero hay un audio de Corina que ya delata muy bien quién es el personaje, ¿no? Ella en un momento determinado dice, "Ay, yo estoy con un señor que dice que es rico y, coño, no tiene 1,5 millones de euros para comprarme un piso". Bueno, claro, dicho eso y dicho así, solamente me recuerda a Victoria Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, que una vez le escuché decir, oye, sí, pero yo solamente le saqué una moto. Joder, claro, si estamos ante personas que condicionan económicamente las relaciones personales, pues bueno, claro, cuando ese 1,5 millones no aparece, entonces aparecen las malas palabras. Yo de los audios de Corina y el Rey solamente puedo decir una cosa. Corina sabe hablar muy poco español, como se demostró en una entrevista que le hicieron hace poco. Y con Villarejo habla en español. Hubo una comisión de secretos oficiales y yo hablé con un parlamentario que estuvo en esa comisión de secretos oficiales que dijo que el CNI había dicho que era imposible, materialmente imposible. Esta señora no utiliza la gramática bien y los verbos no los sabe ni utilizar. Y en los audios de Villarejo, más o menos, son gramaticalmente correctos. Por lo tanto, es muy posible que en los primeros, no en los segundos, estuviesen bastante guionizados. O eso es lo que yo pienso, aunque en el libro damos las dos alternativas para que el lector decida. Tenéis que pensar en una clave para entender al personaje, y eso tanto a Paco como a mí nos lo ha dicho gente muy, 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 muy cercana a él, pero tan cercana de estar en las reuniones clave de su empresa. Y es el concepto ADN de la rana. O sea, Villarejo llegaba y le decía a cualquier persona que tuviera cerca, oye, mira, estos son los hechos que tenemos y con esto no nos da. A partir de aquí tú tienes que rellenar esto hasta que nos dé la historia para inventar lo que queremos decir. Y ese ADN de la rana ha caracterizado pues, la mayoría de sus notas informativas, la mayoría de sus audios, la mayoría de sus estrategias a la hora de asistir a gobiernos, asistir a narcotraficantes, a narcoabogados, a fiscales, bueno, asistir a fiscales, no, amenazar a fiscales, amenazar a jueces, amenazar a periodistas, todo eso. Bueno, y el ADN de la rana de su biografía ya es maravilloso. Yo tengo una biografía oficial hecha por Villarejo y más o menos que ha detenido a, no sé, a todo el mundo en este país, lo ha detenido y todo lo ha investigado él. Y si rascas un poquito, no ha hecho nada de todo eso. Yo sobre el tema de la corona, que es, bueno, a mí no me ha dado tiempo a leerme el libro entero, me he leído algunos capítulos, como soy del Atleti me leí el de Jesús Gil, como vivo en Barcelona me he leído los relacionados con Cataluña, obviamente me leí el de Corina. Tengo una frase marcada, bueno, y lo voy a leer, ¿vale? Lo mismo que hacía con García Castaño, lo hizo con Corina. Manipulaba la realidad y por eso se llevó por delante a García Castaño. En cambio, le dio armas a Corina para intentar acabar con el rey. No os voy a preguntar quién dice esto porque no lo habéis comentado, pero la pregunta es, ¿hay más para intentar acabar con el rey? ¿Y hay más para acabar con Felipe VI? A ver, esa es una discusión, o sea, ahora has hecho una pregunta que Manu va a contestarte una cosa, que conteste Manu y yo contestaré otra. En el resto te contestaremos lo mismo, pero en esto diferimos. Manu. Aquí diferimos, sí, además diferimos en todas las entrevistas y creo que, bueno, yo creo que sí. Yo creo que algún gordago tiene más, porque yo, sinceramente, esa cosa que dijeron el Centro Nacional de Criptología de que no podía desencriptar todo lo de Villarejo, a mí me suena que hay información que por ahora no ha salido y que puede salir y que él la conoce. Paco, sin embargo, dice que todos los órdagos ya los ha tirado y que los explique él por qué lo considera así. Yo creo que en la estructura española, y tal y como tenemos la Constitución, en la raíz superior, ¿no? En lo que es el puro Estado, sin gobierno, solamente está el CNI, la monarquía y el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa nos defiende cara afuera, el CNI obtiene la información de fuera para protegernos dentro y la monarquía es el sistema constitucional sobre el que estamos todos trabajando. Cuando Villarejo se atreve a tirar contra dos de los estamentos, es que ya no tiene abajo. O sea, uno cuando intenta hacer un chantaje, y eso lo explicamos muy bien en el epílogo, primero lanzó la mierda sobre la IBEX 35 a ver si conseguía que el IBEX 35 para sacarle de la cárcel. Luego tiró la mierda contra los partidos, la grabación de Lola Delgado,
y las grabaciones con María Dolores de Cospedal, creyendo que el PSOE, el PP, iba a forzar la máquina, y ahí casi lo consigue para excarcelarlo, y el CNI le ha atacado, le ha dicho, lo ha intentado, y no ha conseguido nada, porque si algo tiene este país es uno de los mejores servicios de inteligencia europeos, sin lugar a dudas. Luego tiró contra la corona, y lo último que hemos visto es que se ha llevado por delante de la manera más injusta y deleznable al fiscal Ignacio Estapa, que está investigando la causa. El único que le queda ya en estos momentos es el juez. Y ya veremos, ¿no? Lo que sí creo, y es lo que decía Manu, es que el CNI lo que está protegiendo es Operación Cataluña, y por muchísimos motivos, ¿no? Entre otras cosas, porque no se entendería a lo mejor desde España que hubiesen nulidades en la causa Pujol debidas a Villarejo. Pero cuando uno tira contra la corona en este país es que ya tiene poco o tiene ya salva. Y luego ha dicho, y perdón por interrumpiros, ha dado una clave, Paco, que es una de las partes de uno de los capítulos más bonitos del libro, que es la contada desde dentro la actividad del CNI cuando Villarejo está declarando. Está contada desde dentro de la propia casa, como le llaman, o de la sede, de una de las guaridas secretas del Centro Nacional de Inteligencia, y ahí desde dentro está contado el capítulo de qué sucede mientras Villarejo está declarando. Y como una figura fundamental a la que Villarejo ha intentado atacar de todas las maneras, que es el general Félix Roldán, pues, demuestra una serie de valores que, por otra parte, son inherentes a su cargo y a la categoría que se le presupone, ¿no?, a este señor, y así se comporta. Pero ese capítulo yo se lo recomendaría a todos los lectores, porque ya te digo, la novedad es que está contado desde dentro y se ve muy de cerca Félix Roldán y se ven muy de cerca sus colaboradores. ¿Creéis que os podéis meter en algún lío con la publicación de este libro? Él no. Yo ya, a estas alturas del partido. ¿Y por qué Manu no y tú sí? A ver, tú piensas, cuando pasa lo de la Camarga, yo escribo un año después El método confidencial, que es en el 2013, y en 2014 me está siguiendo Villarejo, lo aportamos el audio en el libro, me está siguiendo Villarejo y Martín Blas por Madrid diciendo que hay que pegarme 2 hostias y que hay que volverme a detener. Eso comporta un informe que se llama Colombo, que se intenta judicializar a través de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción les dice que eso es filfa. En 2015 lo vuelven a intentar, y en 2016 vuelven a intentar detenerme, que ninguna de las veces lo han conseguido. En 2016 estaba preparando Operación Cataluña, y en 2014 en el audio se dice que yo estoy escribiendo un segundo libro contra Alicia Sánchez Camacho, o sea, contra el PP, y lo que estaban, o sea, la policía estaba ayudando al Partido Popular o a una dirigente del Partido Popular, ¿no? Yo me imagino que esta gentuza que pulula del entorno de Villarejo, sobre todo por aquí, por Cataluña, intentará algo contra mí, Manu, ¿no? Porque, como todos hemos visto, es el gran querido por todos, pues no tiene ningún sentido, hermano. Es un periodista que no le afecta, ¿no? Al final, toda esta gente sabe que cuando lean el libro entenderán que Manu le ha dado todo el contexto a este libro, pero que el que ha manejado la gran información que les afecta a ellos y que les afectará judicialmente a ellos soy yo. Por lo tanto, el que tiene que tener el riesgo en este caso soy yo, y además me estoy señalando a mí mismo, o sea que no tengo ningún problema con ellos. O sea que, perdona Jorge un momento, entiendo que lo que acabas de decir es que cuando este libro salga se van a tener que tomar medidas judiciales al conocerse determinada información, ¿o me he equivocado yo al entenderte? No, yo si fuese, por ejemplo, Podemos, y leyese el capítulo sobre Podemos, vería que me han estado investigando una vez más, y ellos no lo saben hasta este libro, en 2017. ¿Por qué no citar a las personas que aparecen en este libro a que declaren judicialmente? Yo si fuese la familia Pujol, y sé que se intentaron presentar como parte perjudicada en la causa Tándem, cuando lean que le han estado investigando ilegítimamente estos señores, yo los citaría. Yo, por supuesto, en la parte de por ejemplo, que hay de Método 3 y todo lo que han hecho conmigo, he estado protegiendo esa información hasta ahora que sale en el libro, lo denunciaré en la Audiencia Nacional.
estoy seguro que mucha gente en estos momentos... Bueno, esta mañana un abogado me ha llamado y me ha dicho, oye, que me han dicho que salgo, bueno, que sale una parte de la causa, oye, ¿dónde puedo comprar el libro? Digo, pues chico, en el Corte Inglés. Y si te cito, bueno, pues sí, si me citas. El lunes pasado salió en La Vanguardia portada que Villarejo había estado investigando al mayor trapero, y eso se explica en una causa que está judicializada aquí, que se llama Macedonia, y que se va a juzgar dentro de poco, y yo sé que los imputados en la causa Macedonia están haciendo fotocopias del libro para llevarlo a la causa Macedonia, porque se demuestra que las personas del entorno de Villarejo en Cataluña estuvieron manipulando esa causa. Sí, bueno, de hecho, si no me equivoco, era aquello que tenía que ver con supuesto narcotráfico, salas de fiesta, y la policía estaba metida, y ahí, por ahí también aparecía nuestro amigo Baena, ¿no? Me suena, que intentaron incluso que Trapero fuera contra Baena y Trapero dijo... No, ese era otro guardia civil, no, eso era otro guardia civil, pero ahora que dices Baena, Volov, por ejemplo, Bien, Volov también. hay un apartado aquí, hay uno de los imputados en la causa Volov, que por una parte económica solo, que todo esto proviene, llegó a la Guardia Civil, pero primero lo estuvo investigando la UDEZ de la Policía Nacional, y proviene de un informe del año 2016, que se llama Informe Goblin, que hizo Villarejo y su socio, y por los que cobraron 15.000 euros. Tendrán que ir ellos a la causa Volov a explicar por qué lo hicieron, y tendrá que ir el cliente de Villarejo, Daniel Castells, no tengo ningún problema en decirlo, está en el libro, a explicar por qué lo contrató para destruir una persona y luego ha acabado en la causa Volov, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Villarejo está en la cárcel desde el año 2017, pero no nos olvidemos, hay personas del entorno de Villarejo que siguen trabajando, sobre todo en Cataluña, y realizando el mismo tipo de actividad que estaba realizando Villarejo, gestión de crisis y obtención de información. No me ha dado tiempo a leerme el capítulo de la Gürtel, pero ahora que ha salido en esta conversación, hace unas semanas nosotros entrevistamos a José Luis Peñas, y nos comentaba que, bueno, que él personalmente no, pero sí que ha temido por la vida de tanto su mujer como de su hija, porque las intentaron sacar de la carretera. ¿Hasta este punto se llega? Repito, Manu, no. Yo, a ver, a mí no me gusta victimizarme. Llevo pegándole guantazos a esta policía patriótica y búnker franquista y al Partido Popular que lo sujetaba desde el año 2013 que me detuvieron. Y sigo aquí, sigo trabajando. Hace 15 años que voy al mismo bar, voy con mis hijos por la calle sin ningún tipo de problema. La mentalidad de esta gente no es tanto de mafioso siciliano y de romperte las piernas. Ellos creen que rompiendo famas, vinculando a la gente a procedimientos judiciales, utilizando a la policía, deteniendo, provocando detenciones, es como mejor trabajan ellos, ¿no? Y una de las cosas que he visto en toda la información que hemos manejado es que esta gente es capaz de meter gente en la cárcel y sacarla por el propio interés o porque haya 1 millón de pavos por en medio o no lo haya, ¿no? O sea, estamos hablando de este tipo de policías que, gracias a Dios, y esto hay que decirlo, siempre decimos que son 60 policías entre 60.000. El resto de policías son los que nos protegen todos los días. O sea, que no es la policía, era este grupúsculo policial, ¿no? Yo no creo que tenga, esto también lo hemos hablado Manu y yo internamente, yo no creo que tenga ningún riesgo personal, físico, más allá de lo que puedan volver a intentar, pero ya llevan intentándolo desde 2013, han pasado 7 años, ya si no lo han conseguido, espero que se olviden de mí. Si la pregunta es si esto pasa realmente, es decir, si se han llevado a gente por delante o si... Yo creo que Villarejo no. Me preguntaron una vez sobre la puñalada que no sale en el libro, la puñalada de la doctora Pinto. Yo no veo físicamente a Villarejo pegando una puñalada y saliendo corriendo, no lo veo, no lo sé, tampoco lo he estudiado, ¿no? Yo creo que es más gentuza del sentido del insulto, del ataque, ¿no? De verdad. La vida privada. El otro día salía en La Vanguardia uno de los audios nuestros donde se atreven a decir algo así, me gustaría citarlo textualmente, pero no lo voy a citar, ¿no? Pero había un fiscal, David Martínez Madero, un fiscal anticorrupción y el primer director de la Oficina Antifraude Catalana, que tiene una hija síndrome de Down, y ellos llegan a decir que es la maldición de ese tío y que él está en síndrome de Down. O sea, llegan a una bajeza moral
que cualquiera que tengamos hijos, o aunque no los tuviésemos sobrinos, cualquiera que tengamos un padre, cualquiera que tengamos a alguien con una enfermedad a nuestro lado, llega a una bajeza moral que jamás, ni a nuestro peor enemigo, nos atreveríamos a decir cosas así, ¿no?, de él. Pero ellos sí, no tienen catadura moral, viven... no lo sé, a lo mejor es porque han tenido la impunidad de la placa tantos años y han hecho todo lo que les han dado la gana, que llega un momento que se creen impunes, ¿no? Pero al final, una vez más, y gracias a Dios, se ha demostrado que en la Audiencia Nacional, un juez, como García Castellón, 2 fiscales, ahora 4, como los señores Estampa y Serrano, el CNI y sobre todo una unidad policial, ¿no?, de la de asuntos internos, la que limpia la mierda en la policía, han conseguido parar este buque franquista, meterlo en un tarro, ¿vale?, llevarlo a una causa que se llama Tándem, que tiene en estos momentos 28 piezas, y ahí que se dilucide todo y que realmente consigamos limpiar, ¿no?, ya ese pasado de porquería y que no exista este tipo de gente, ¿vale?, que pueda condicionar la vida de los ciudadanos, ¿no? Y yo os iba a preguntar, porque claro, vosotros habláis de que, vale, no veis directamente a Villarejo con un cuchillo, con el tema de la... Hombre, yo tampoco, hay que ser muy cafre, ¿no?, para una persona que se supone... Ahí, perdona que te interrumpa, hay un detalle muy importante y que te lo dice su gente de confianza. Nosotros nos proponemos también, además de aportar un montón de pruebas y de documentos inéditos, perfilar al Villarejo humano, al Villarejo persona, con sombras, pero también con luces, ¿eh? Ojo, en el libro también se ven luces de Villarejo, porque si no, no sería verosímil y volvemos a lo mismo. Queríamos hacer un libro que mostrara y no dijera. Villarejo tiene un problema durante todo el libro, que es el gran problema de su vida, que es un problema brutal de espalda. A mí me lo explicaba, y a Paco también, nos lo explicaba un tío muy cercano a Villarejo, que nos decía: ¿cómo va a apuñalar a la doctora Pinto si la doctora Pinto dijo que cuando la apuñalaron el tipo salió corriendo? Creedme, Villarejo no está para correr ni 3 metros. Pero yo es que además, sinceramente, que es donde yo iba, ¿no? Este señor se le ve que maneja lo suficientemente, no solo en términos económicos, sino de contactos, que se sabe mover muy bien, como para pringarse de una manera que, oye, que en una de esas te puede salir mal, además a plena luz del día, a una hora que creo que era mediodía. O sea, yo personalmente nunca me he creído que fuera él, otra cosa que no significa que quizás no fuera otra persona que trabajara para órdenes de vete tú a saber quién, ¿no? En el sentido que el libro está concebido, de un modo, si queréis, casi norteamericano, que mira que era fácil hacer especulaciones sobre el caso de la doctora Pinto. Y en una discusión, Paco muy acertadamente lo apuntaba y yo, por supuesto, estuve de acuerdo, ¿no? De un caso que no está amarrado, que son solo suposiciones, que es solo nebulosa, que además probablemente él no estuviera implicado en el apuñalamiento, ¿para qué lo vamos a manejar en el libro? Quiero decir, cuando el lector se siente a coger la España inventada tras los pasos de Villarejo, va a haber un libro que muestra y no dice. Nosotros no contamos nada ni le metemos ADN de la rana en ningún sentido al libro. El libro está lo que es desde la primera letra hasta el último punto final. No hay eso, o sea, no especulamos con la doctora Pinto porque sinceramente es una historia totalmente tan movediza que se cae por todos lados y por eso no la sacamos, aun pudiendo hacer cábala, porque con el lenguaje se puede insinuar un montón de cosas, pero no lo tratamos porque nuestra voluntad era una voluntad seria y elegante a la hora de hacer el libro. Pero donde yo quería ir, que era la pregunta, que en el sentido de decir, yo no me imagino a Villarejo haciendo eso, pero sí me lo imagino sirviéndose de personas que le sean útiles en distintos sentidos. Y aquí donde yo pregunto por el pequeño Nicolás. Figuras como un inimputable, ¿no? Entiendo que cuando este chavalín empieza a funcionar es inimputable porque es menor de edad. ¿Hasta qué punto? Porque además, no sé, o sea, muchos han querido denostar la imagen de este chaval, pero este chaval ni me parece que sea idiota, ni me parece que esté loco, y me parece que este chaval ha manejado información que le han usado, vaya, por lo menos le han usado. ¿Qué pinta en toda esta historia el pequeño Nicolás? Porque a mí es un chaval que siempre me ha generado muchísimas dudas. Yo es que al final creo que cuando estamos hablando de Villarejo con el pequeño Nicolás o el pequeño Nicolás con Villarejo, estamos hablando al final del Lazarillo de Torme con Guzmán de Alfarache, son 2 pillos. A mí lo que hayan hecho o no hayan hecho, lo que es real, y yo sí sé, es que el pequeño Nicolás se plantó en Cataluña e intentó vender en nombre de la vicepresidenta del gobierno impunidad. Y se demuestra en el libro, en los audios,
que la vicepresidenta del gobierno y Villarejo lo que tenían era, no ellos dos, pero sí las dos figuras, un enfrentamiento global. O sea, yo creo que al final con el pequeño Nicolás y con Villarejo nos perdemos porque no sabemos quién está jugando más con las palabras para no llamar al pequeño Nicolás mentiroso, a Villarejo sí se lo llamo, porque al final están intentando sacar beneficio económico los dos de sus propias historias, ¿no? La realidad o no la realidad es bastante absurda. O sea, yo conozco el episodio perfectamente, el pequeño Nicolás que se planta aquí, se va a ver a los abogados de los Pujol, incluso la familia Pujol, se sienta con ellos y les pide dinero para arreglar los temas. A un constructor muy famoso, por no decir su nombre, que iba a ir a prisión, se plantó el pequeño Nicolás aquí con un papel supuestamente de una reunión del Consejo de Ministros donde se planteaba que iban a indultar a esa persona y que no iba a ir a la cárcel. Y acabó diciendo al abogado que se lo decía, le dijo, bueno, oye, pero esto tendrá unos gastos, ¿no? Pero no, con ello no va a correr el Estado, ¿no? Y entonces cuando se puso a mirar el Consejo de Ministros, vio ahí una firma escaneada que era la de Felipe González. Y estábamos hablando de un supuesto Consejo de Ministros de hace 4 años. O sea, estamos hablando de este tipo de personajes, ¿no? O sea, son personajes maravillosos, son personajes de novela, son personajes de nuestra historia y con ese juego también nosotros lo utilizamos, el juego de la literatura española, pero no dejan de ser dos pillos sacando dinero. Qué fuerte. Qué ganas de leerlo. Sí. Ahí, bueno, yo lo estoy gozando, y engancha. Lo del pequeño Nicolás no lo leerás en el libro, te tendrás que tomar un café conmigo si quieres que te lo explique. Guay, aparte del café que yo ya firmo, pero bueno, sí, yo me imagino, ¿os habéis guardado información para segundas partes? La clave de este libro no es solo la información que hay guardada, que sí, ya Paco la explicará con más precisión, sino es lo que el libro puede desencadenar. La gente tiene que leer el libro no solo para entender los últimos 40 o 50 años de la historia de su país, sino para descifrar el futuro que puede venir en este sentido en su país. El libro tiene una grandeza que no solo es pasado, el libro sobre todo es futuro. El libro va a dejar unos cimientos sentados sobre los que se va a construir, sobre lo que se van a construir muchos de los hechos más llamativos que van a venir en los próximos meses. Solo por eso yo creo que es atractivo leerse el libro, porque el libro deja muchas puertas abiertas en el sentido más concreto de la palabra, pero deja puertas abiertas a lo que va a pasar en los próximos meses y el libro va a desencadenar sucesos que van a pasar en los próximos meses. Alá, danos alguna pista. No, yo os puedo decir una cosa. Este libro lo secuestramos Manu y yo hace 4 meses. Tuvimos que levantar el epílogo, reescribirlo, porque el epílogo apuntaba muchas de las cosas que van a suceder y que van a suceder judicialmente en la causa Villarejo y consideramos que era innecesario que eso lo dijésemos nosotros y que tenía que venir judicialmente rodado, ¿no? Por lo tanto, yo estoy seguro que dentro de 3, 4, 2 meses, no lo sé, los tiempos los desconozco y no los manejo, nos tendremos que volver a citar los 4 para hablar de lo que está ocurriendo en la causa Tándem y el por qué está ocurriendo en la causa Tándem, ¿no? ¿Hay más Villarejos? Sí, hay más Villarejos. Villarejo es muy conocido y es digamos, la prima donna de los Villarejos, pero sí ha habido muchos. En el libro hay muchísimos pseudo-Villarejos. Un par de pinceladas. Pseudo-Villarejos. Hay Villarejos y pseudo-Villarejos. Lo que pasa es que un personaje tan sumamente poliédrico, tan sumamente excesivo en algunas cosas, es austero en otras, característico por su procedencia, por la época en la que nace. La verdad es que es un personaje que aglutina un montón de características que lo hace atractivo, sin duda alguna. Yo se lo decía siempre a Paco y hablábamos siempre de ello medio en broma, pero es verdad. Villarejo es un personaje pop, es una lata de Andy Warhol. O sea, Villarejo es verdad, es un elemento decorativo de nuestro día a día. Lo que pasa que, claro, no es una simple lata que pone, claro, es un elemento decorativo, una serie de connotaciones muy, muy fastidiadas, ¿no? Yo quizá por haber escrito el libro, yo me he reconciliado un poco con el personaje, no con la movida política y todo lo que ha llegado a hacer, ¿no? en la sociedad de lo que ha llegado a hacer. Pero yo con el personaje, yo he llegado a entenderlo, ¿no? Escribiendo este libro, o sea, he llegado a entender al niño pequeño que nació con eczemas en la piel, ¿no? Y que iba con unas gafas de pasta y que sus padres y a sus hermanos le regalaban juegos de ajedrez y a él le regalaban
un disfraz de romano, ¿no? Esta era la dicotomía en esa familia, ¿no? Donde hay un hermano que es cura y este que es poli. Y yo he aprendido a reconciliarme con ese personaje, como cuando llega a Madrid con esas gafas de pasta y esos mofletes y lo ves como él está luchando sistemáticamente con sus dietas y con sus cosas contra sí mismo, ¿no? Cómo va a cambiar, como en los 80 cuando se convierte en un detective, que todo el mundo dice detective, no, detective full, que incluso el gobierno lo llegó a sancionar por intrusismo profesional, porque nunca ha sido detective, pero cómo se paseaba con mujeres, con un Porsche, con esa necesidad de aparentar, ¿no? Yo he llegado por lo menos a entender al personaje, ¿no? A imaginármelo yendo, porque se acostaba pronto él, o sea, a pensar cómo llegaba a su casa, se ponía a mirar la televisión, ¿no? Y descargaba de toda la mierda que había tenido que hacer durante el día o ver durante el día, ¿vale? Y cómo ahí se tenía que despojar de todas sus ínfulas, ¿no? Y empezar a contar el dinero que estaba ganando. Si queréis, Villarejo, si queréis una frase, es un personaje que ha vivido una vida corriendo contra sí mismo. O sea, esa ha sido una constante existencia contra sí mismo, no contra a lo mejor, pero sí para alejarse de su origen, de esa carestía. Siempre ha tenido ese reto permanente de huir de sí mismo, ¿no? Yo, como Paco, y lo hemos hablado muchas veces, he acabado, fíjate tú lo que es, en ese sentido comprendo un poco, salvando las distancias y sin querer compararme a Truman Capote, Sangre Fría, ¿no? Te acabas acercando tanto al personaje que acabas comprendiendo sus debilidades. Y en ese sentido, yo le decía a Paco, estoy mucho más enfadado con otros grandes personajes del libro, que los lectores tienen que descubrir, hay grandísimos personajes al margen de Villarejo, más que con la prima donna, que es Villarejo. O sea, uno acaba acercándose tanto en la investigación a este hombre que comprende ciertas cosas. Lo que pasa es que hay cosas que, lejos de no comprenderse, además, son injustificables, claro. Bueno, tú estás muy cabreado con el PSOE, yo, bueno, o con Felipe, eso ya lo sé yo. Y con Zapatero, pero bueno, eso es aparte. ¿Y os ha pasado al revés? O sea, personajes que se hayan vivido como villanos y que resulta que al haber investigado te quedas como diciendo, ostras, pues ni eran lo que nos habían contado, ni es lo que se pretendía. O sea, Yo te voy a hablar de dos. Además, uno de ellos muy mencionado y siempre muy vinculado a Villarejo, que es al que todo el mundo llama el gordo, que es García Castaño. A mí me dijo un alto directivo del FBI en España, me dijo, mira Paco, en la policía siempre se necesita un policía duro, un policía que sepa la ley, que sepa transitar por encima de la ley, no pasar a un lado ni pasar al otro. Me dijo, y ese es García Castaño. García Castaño ha hecho por vuestro país contra el yihadismo, contra el terrorismo de ETA, ha hecho grandes servicios al Estado. Y García Castaño en estos momentos está viendo como su figura, y además está enfermo, está todo el día en los papeles y todo el día en la Audiencia Nacional por juntarse con Villarejo, ¿no? Y por otro lado hay otro personaje que es José Luis Olivera, que es el que fue jefe de la UDEF, ¿no? Que ahora empieza a vérsele las entretelas en la causa Tándem y lo empiezan a investigar, que me parece que acabará de la misma forma y es la persona que le dio inteligencia económica a la policía, ¿no? Más allá de sus sombras, yo estoy hablando ahora de sus claros, ¿no? Y temo que al haber estado tan cerca de Villarejo, al final les fagocite la sombra y les quite la luz de lo que sí le debemos como ciudadanos, ¿no? A Olivera le debemos que haya acabado con mucha de la parte de la corrupción económica de este país, político-económica de este país, y a García Castaño le debemos la seguridad de todos nosotros, en una gran parte y a otra muchísima gente, ¿no? Pero es por situar bien a los personajes. De ambos se explica aquí tanto sus luces como sus sombras, ¿no? Pero yo creo que personajes como... Villarejo era un gran corruptor. Yo no me imagino a ninguno de estos dos policías yéndole a pedir dinero a Villarejo, pero sí a Villarejo ofreciéndolo. Hay otros personajes policías que sí aparecen aquí, que eran pillos y que también les gustaban los Rolex, los Porsches, las mujeres, los toros y todas estas cosas. Pero al final, Villarejo a mí me ha demostrado, y yo no lo sabía del personaje, que es un gran corruptor. Y de estos existen, sobre todo al principio de los 2000 había mucho constructor corruptor, ¿no? Esto que se sentaba con el político de turno que no se quería vender y
Y coño, le acababa diciendo, oye, si todo el mundo lo hace, tú eres el tonto de la película, y acababa corrompiendo. Pues en Villarejo se ve muy bien, no, tú cómprate un BMW y no te preocupes, te lo paso por la empresa y así te ahorras el IVA, tú me lo das en B, yo te daré, él siempre utiliza, yo te daré un porqué, que es una comisión, yo te daré un porqué. Y al final ha acabado ensuciando nombres que la historia de la policía debería haber dejado para estar de los grandes laureados. Y hay un par de personajes que particularmente a la hora de plantearlos, Paco y yo, y que nos tuvimos que concentrar mucho, en este caso la parte que me tocó a mí, ya que el libro está escrito a 4 manos, concentrarme muchísimo para distanciarme, como habíamos prometido antes del libro. Uno es Billy el Niño, y Paco lo sabe, yo he sufrido muchísimo escribiendo y leyendo lo que hacía este señor, porque es un señor que me parece execrable totalmente. Y hay un policía de Barcelona, que si Paco quiere nombrarlo, que por cuestiones también de mi unión con Paco, me ha caído especialmente antipático, lo dejaremos ahí, muy mal, y que no tiene para mí salvación en todo el libro. Sí, yo te lo digo, yo no tengo ningún problema, se llama Antonio Jiménez Raso y es el policía ese que he dicho que se atrevió a maldecir a un padre por tener una niña síndrome de Down. Yo os quería preguntar, perdona Jorge, es que guau, es que hemos hablado antes de Jorge Fernández Díaz y su figura además creo que es muy interesante porque hay una parte de la política española que nunca se ha analizado, o al menos no públicamente, sobre los vínculos que tienen con determinados grupos religiosos, con la pertenencia a algunas élites o algunas organizaciones, ¿no? Pues el Opus o determinadas... ¿Vosotros cómo veis? Porque hay una clave en todo esto también. Yo me acuerdo cuando yo militaba en el PSOE, yo no sabía de los grupos de poder que había dentro de los grupos judíos. Claro, son los grandes tabús de los que no se habla. Y yo ahí empecé a descubrir que había otra realidad, que había otras fuerzas en este país de las que no hablamos, que son las fuerzas de los poderes y de las élites religiosas, de las cofradías, de las hermandades, de otra historia que a mí se me escapa. ¿Qué papel tiene en todo esto? ¿Esto lo habéis abordado? A mí es una dimensión que todavía me parece muy desconocida en este país y que creo que tiene más peso del que nos pensamos. No lo hemos abordado, pero déjame decirte una cosa. Yo soy de una base cristiana muy importante en mi formación, porque luego la vida me ha llevado por otros derroteros, ¿no? Pero yo estudié en jesuitas, pero uno de mis hijos, de mis varios hijos, estudia en un colegio filo Opus, ¿no? Yo creo que el Opus en sí mismo no es deleznable ni execrable, o sea, es un simple sistema de vida donde te aporta unos valores. La gente que se acerca al Opus para utilizar al Opus, para subir con el Opus, para medrar con el Opus, pero es la gente, sí, no el sistema. Estoy simplificando mucho. No, pero te entiendo porque pasa igual con los partidos. Yo he militado en un partido y hay gente de base que es socialista y que cree totalmente en los principios y luego están los trepas aparateros que son de todo menos socialistas y que venden a su madre y levantan el puño muy alto, ¿no? Pero que de eso no tienen nada. Pero además creo que Jorge no es Opus, sino creo, no estoy seguro, es Legionarios de Cristo, que sí, ya está. Sí. Ya está es otro nivel. Un pasito, es un pasito. Pero yo creo que la figura de Jorge Fernández Díaz, que no la tocamos desde el punto de vista religioso, una persona que él mismo reconoce que tuvo una juventud disipada, habría que saber lo que es disipado, por ejemplo, si lo comparase conmigo, estoy seguro que era un santo, pero que él dice que tuvo una juventud muy disipada y que de repente vio a Dios, que Dios le iluminó y que es Dios el que le ha guiado en toda su carrera política y profesional. Yo estoy seguro que si Dios lo hubiese guiado, esos renglones torcidos no los hubiese puesto Dios. Por ahí quería ir yo, o sea, porque estamos hablando de una gente que es muy o sea, o por lo menos es la imagen que quieren dar, ¿no? De Fernández Díaz, le dijo el Papa que mucho cuidado, que el demonio en España, que tal y que cual, o sea, yo lo respeto absolutamente, yo me he criado en un colegio de monjas y tengo muchísimo respeto por estas cosas, pero claro, ves que es gente que se supone que es muy devota, ostras, pero luego hacen unas cosas que a mí me cuesta mucho trabajo entender dentro de una moral cristiana de gente tan practicante, o sea... Yo te pongo a mi hija aquí, que es la que estudia en este colegio, y tú le escuchas hablar 10 minutos y la inocencia, la bondad, los valores, es maravillosa. En la inocencia ya crecerá. ¿Vale? Pero en la inocencia. Tú escuchas a Jorge Fernández Díaz en los audios que hay de él,
no en la impostación del Congreso o en la impostación frente a un micrófono, y hay de todo menos valor cristiano. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Que mi Y hija vosotros, me riñe muchas veces, ¿no? Tú la escuchas, oye, ¿cómo decís esto y cómo decís lo otro? Porque sus hermanos no van a este tipo de colegios, pues es una niña que decidió voluntariamente ir a este tipo de colegios, ¿no? No porque nosotros lo impusiéramos, ella un día dijo que quería hacer eso. Pero la bondad que se transmite en el alma de esa niña no se transmite en la de Jorge Fernández Díaz, en los audios que todos hemos escuchado y que le pillaron, ¿no? Bueno, que se dejó pillar. Porque ahí sí Paco, que es aparece otra cómo parte más, ¿no?, de la España inventada. ahí se explica cómo se hizo. Ahí fue él el que pidió la grabadora, le dieron una grabadora simple y llana con 2 cintas, se puso ahí y luego se descargó. Se dice incluso al policía al que le pidieron esa grabadora. O sea, Jorge Fernández Díaz era plenamente consciente. Lo que no era consciente es de que eso algún día se hiciese público, ¿no? Paco, te tengo que hacer 3 preguntas llegados. Sí, ¿no? Se me escucha, ¿no? Sí. Te tengo que hacer 3 preguntas. Y van seguidas para que las entiendas todas juntas. 1, si crees en la policía de este país. 2, si crees en la justicia de este país. Y 3, si crees en la democracia de este país. Sí creo en la policía de este país, además absolutamente convencido. Creo que son, desde la base hasta la altura, quitando este grupúsculo, creo que son gente a la que le debemos nuestra seguridad. La segunda era si creo en la justicia. Sí, yo, claro, mi abuelo era juez y entonces me cuesta mucho decir lo contrario. Sí creo en la justicia y más en estos momentos donde, en estos momentos que está gobernando el PSOE, vemos cómo se abren causas políticas hacia el PSOE, incluso hacia Podemos en estos momentos, hacia el PP. Creo que en estos momentos hay muchísima más apertura en todo tipo de causas y que no hay causas guionizadas como se hubieron durante esta última época del PP, no en la época de Aznar, me refiero a causas puramente guionizadas, causas puramente por ideología, como aquí en Cataluña, ¿no? Y si creo en la democracia de este país, sí, plenamente, porque si no, no me gustaría vivir en este país. A mí me gusta, yo soy un tío muy, muy liberal en muchísimas cosas, a mí me gusta que cada uno haga lo que le dé la gana, me gusta que a todo el mundo le vaya muy bien, entre otras cosas, porque así no me vienen a pedir nada. Y no me gusta, yo soy mucho más naif como persona que como personaje. Como personaje soy una persona que se me ve muy dura, que se me ve muy correosa, pero en realidad como persona soy un tío muy condescendiente en muchas cosas y me gusta que todo el mundo piense lo que le dé la gana y me gusta la democracia de este país en estos momentos. Bea, tú cuando quieras, ¿eh? Sigue. Es que yo me paso, es que yo les preguntaría tantas y tantas cosas, pero claro, es que lo primero que tengo que hacer es leerme el libro. Y una vez que me lea el libro y que veamos lo que va a pasar estos meses que nos han dicho, pues ya tenemos el compromiso, Jorge, de que nos van a dejar que les volvamos a entrevistar, porque estos 2 señores se van a poner muy de moda estos meses y luego van a ser inaccesibles, pero aquí ya se han comprometido a que nos van a venir a contestar pues cuando se empiece a liar eso que dicen, porque además, ¿no te ha pasado a ti, Jorge, que hablan como sabiendo que va a pasar algo muy gordo? Claro, y yo llegados a este punto, Bea, y déjame que te interrumpa, yo necesito hablar de lo que está pasando en Cataluña. Un par de next steps de lo que está pasando aquí y de lo que va a pasar. A ver, lo que está pasando aquí es que me puede salir decir barbaridades. Lo que está pasando aquí es que tenemos unos políticos ineptos. Lo que está pasando aquí es que en el año 2012, cuando Artur Mas se fue a ver a Mariano Rajoy a pedirle que le ampliase la autonomía, y Mariano Rajoy en aquellos momentos, en lo único que pensaba, gracias a Dios, era en la economía de este país, le dijo, oye, ahora no, espera, no tenemos dinero, no lo podemos hacer, estábamos en plena crisis. Artur Mas ahí no lo entendió, consideró que radicalizar a este territorio era la única manera que iba a tener para obtener dinero, similar al País Vasco, y de aquello estamos en esto. No hay nadie en la política catalana en estos momentos que se crea la independencia, que se crea que puede llegar a la independencia, no que se la crea como ideología. A mí me parece muy bien, cada uno tiene derecho a pensar y a creer lo que quiere. Y estamos viviendo en un territorio donde, si realmente existiesen las leyes, a mí me gustaría poner una querella a todos ellos
porque cobran un sueldo por no gobernar, cobran un sueldo por llevarnos hacia un camino de Ítaca donde solamente se lo creen ellos. Están pensando todo el día en la independencia y no están pensando, coño, que hay gente que se está muriendo, que las farmacias tardan en cobrar el dinero, que las UCIs están sobreocupadas, que los territorios empiezan a tener déficits de infraestructuras. Pero es que tenemos un gobierno central que le es muy difícil en estos momentos pactar nada porque llevamos unos años, hasta la entrada de este gobierno, donde se criminalizó mucho a los catalanes. Yo recuerdo perfectamente cuando abrí la primera empresa en Madrid que dijeron, hostia, un detective y catalán, este tío será serie, ¿no? En estos momentos ir a Madrid y decir que eres catalán parece como que te vayan a empezar a decir, bueno, y allí como tal, y ahí... Oye, tío, que yo tengo un acento nada palatal, que a mí no se me nota el catalán, y yo hablo con uno de mis hijos bilingüe absoluto, o sea, soy bilingüe absoluto y hablo con él en catalán. Yo me siento muy catalán y cero catalanista, pero es que cada día me siento cero independentista, o sea, me siento muy catalanista y cero independentista, pero es que cada día me siento menos catalanista por los gobernantes que tenemos, ¿no? Al final tenemos a un señor allí que parece una estrella del rock en vez de un político, otro señor aquí que lo acaban de suspender y que se dedica a escribir faxes, y un gobierno con un vicepresidente que no puede hacer nada. O sea, estamos absolutamente atados de pies y manos, y aquí hasta el día que no se pongan de acuerdo los políticos de Madrid y de Cataluña y no le vendan al resto de España que los catalanes somos unos cabrones, ni aquí que el resto de España nos roba, que son los dos grandes, las dos grandes frases más absurdas de la historia, pues ese día los ciudadanos al final podremos vivir sintiéndonos orgullosos de ser catalanes en Cataluña. ¿Y qué papel juegan en todo esto los medios de comunicación? No solo en el tema de Cataluña, sino en la España inventada, al final, porque alguien ha contado la historia inventada de España. Hombre, desde el punto de vista de los medios de comunicación, yo suelo repetir mucho una cosa, y creo que Paco está bastante de acuerdo. Un periodista tiene la obligación de sentarse con un comisario de policía si el comisario le da cita, siempre. Siempre. O sea, si mañana, este mantra, ¿no?, que se dice muchas veces, de si mañana Adolf Hitler te concediera una entrevista, ¿no lo harías? Yo lo haría. Claro. Lo haría. Y dejaría que además Adolf Hitler hablara, no hace falta que yo dijera nada a Adolf Hitler. Bueno, pues salvando las distancias, si un periodista puede sentarse con un comisario de policía que tiene información de primera mano y que se supone que es una información que no tiene nadie y tú lo convences para que te dé a ti por los motivos que sea, lo debes de hacer porque tu obligación como profesional y tu vocación en el oficio es esa. Ahora, otra cuestión ya es el uso que se haga con esa información. Se supone que la buena praxis de la profesión es contrastar, informar, pero que también muchos periodistas, por el mero hecho de sentarse con José Manuel Villarejo, ya han sido señalados de manera injusta, pues también. O sea, yo creo que, y lo decíamos el otro día, Villarejo ha hecho mucho más daño que beneficio a la mayor parte de los periodistas y mucho más daño que beneficio a la profesión periodística. ¿Y qué más? ¿Qué más contar? ¿Qué más decir? Claro, es que como me lié a preguntar, no terminamos. Si es... Yo me he quedado, sobre todo creo que a la gente que vea esta entrevista le va a quedar muy claro que es un libro que yo ya mañana mismo me voy a leer. ¿Le vais a enviar uno a Villarejo a la cárcel? Bueno, le enviamos una carta antes de empezar a ponernos a traquetear las teclas. Ya con la información le enviamos una carta a la cárcel por si nos quería dar su versión de los hechos, ¿no? En cuanto salió la carta, yo ya sabía que no nos iba a contestar. No, yo creo que, mira, Villarejo recibe cada mañana, porque sí tenemos información desde dentro de la cárcel, recibe cada mañana, lo primero que hace es coger El Mundo y El País y leérselo, ¿no? Y el domingo pasado salió su foto, la foto que él tanto ha intentado ocultar, ¿no? Pues la cara de Villarejo siempre la ha intentado ocultar. Salió una foto en portada del Mundo, que es la contraportada de este libro, mostrando su cara. Él ahí ya se dio cuenta que la carta que recibió hace 2 años y medio no iba de farol, ¿no? Que realmente le íbamos a desvelar, y lo desvelamos tanto de rostro como de alma, como de todos los hechos que ha hecho, ¿no? Que se lo pida a él o que se lo lleve a alguien, ¿no? Si lo quiere leer. No, creo que sería provocarlo, y la verdad es que yo, y más después del libro, no le tengo ningún tipo de inquina a Villarejo.
Bueno, Bueno, pues Manu, Francisco, para mí es un placer. O sea, ¿ha habido algo que os teníamos que preguntar o que os habéis quedado con ganas de que os preguntásemos antes de despedirnos? ¿Alguna cosa que digas, oye, me habría gustado que me preguntaras por esto? No, porque entonces nos pasaríamos aquí toda la noche. Lo que tenemos que hacer es, Ya. como Manu está fuera de nuestro territorio, tiene que venir Manu aquí y cuando nos abran aquí de una vez el lunes los bares y podemos irnos a tomar una cerveza, nos vamos a tomar una cerveza los 4 y yo sin cámaras soy muchísimo más divertido. Wow. Y si no, mira, aquí tengo una barbacoa en la terraza y la Pues montamos cojonudo. aquí en Petit Comité, ¿eh? O sea, que Eso también se está puede hecho. hacer. Manu, Paco, Queda pendiente. que muchas gracias porque ha sido un placer. O sea, así, pocas entrevistas tan largas las he disfrutado tanto. Ya, y con ganas de más todavía, ¿eh? Que estamos aquí cortándonos todo el rato mirando el reloj en plan de, venga, va, me voy a cortar. Que llevamos ya una hora y 20 o así, y bueno, pues esto también lo tiene que consumir la gente, ¿no? O sea, y tampoco queremos desvelar muchas cosas más del libro porque el objetivo también es que la gente se lo compre y se lo lea, ¿no? O sea, que también ese es un objetivo primordial, ¿no? En cualquier caso, os citaría ya para la tercera semana de febrero o algo así, ¿no? Y hacer una review y ver un poco qué está pasando en el mundo y tener otra clase de conversación, ¿no? Con otro enfoque, ¿no? Con otro paradigma. No sé si lo veis bien. Será un placer. Yo por mí perfecto y será un placer. Pues Paco, Manu y Bea, oye, un beso enorme y seguimos en contacto, ¿vale? Igual, Muchas gracias. que tengáis buena noche, buen día. Buenas noches, hasta luego. Chao. ¿Eres inmigrante y necesitas ayuda para montar un negocio? Si tienes NIE extracomunitario, desde UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, te pueden ayudar y asesorar a lo largo de esta aventura llamada emprendeduría. Participa en el programa gratuito Autoempleo, un camino hacia la cohesión social, cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo. En UPTA te asesorarán para poner en marcha tu proyecto empresarial y que puedas cumplir tus sueños. Infórmate en upta.es o pide cita en contacta@upta.es.